Ella creía que yo era solo una vieja cansada, de esas que bajan la cabeza y aceptan todo en silencio. Pero un día se rió de mí, se rió fuerte, delante de todos, como si yo fuera un peso inútil en su vida. Mal sabía que en ese mismo instante decidí que sería la última vez que alguien se burlaría de mi silencio. Hoy, cuando me ve, baja la mirada y cruza la calle, porque sabe que la vieja de aquí se convirtió en el propio ajuste de cuentas de la vida. ¿Has sentido alguna vez esa mezcla de rabia y tristeza que va creciendo en el pecho, como fuego escondido bajo ceniza fría? Pues así fue conmigo. Cada risa suya, cada humillación disfrazada de broma, me fue enseñando a guardar fuerzas. Y cuando llegó el momento, solo tuve que abrir la boca y decir la verdad, una verdad que quemó más que una venganza, porque vino cubierta de justicia y calma. Mi nombre es Guadalupe Hernández Morales, pero la gente de Pátzcuaro me llama Lupita. Tengo 74 años, y aprendí, tarde pero aprendí, que el respeto que uno acepta perder una vez, se tarda una vida en reconquistar. Pues bien, yo reconquisté el mío. Antes de contarte la historia de cómo el silencio de una abuela puede convertirse en el ruido más fuerte en la vida de alguien, te pido un instante de tu atención. Mi nombre es Guadalupe, pero puedes llamarme Lupita. La historia que voy a narrar es la mía, tejida con los hilos de la paciencia y bordada con la aguja de la dignidad. Si crees que toda persona, sin importar la edad, tiene una fuerza que muchos subestiman, entonces quizás este sea tu lugar. Suscríbete a este canal, prepara un café y ponte cómodo, porque lo que tengo que contar no es solo sobre una anciana y su nuera, es sobre el día en que el respeto se puso sobre la mesa, como el plato principal de un almuerzo de domingo que nadie jamás olvidará. Ahora, empecemos, por el final. Nenanma, la verdadera historia de esta abuela. Mi nuera se rió de mí, hoy baja la cabeza. Nunca lo olvidará. El aire de Tlalnepantla estaba pesado con el olor a carnita asada y el humo azulado que subía de la parrilla en el patio. Era un domingo típico, uno de esos días soleados que parecen hechos para reuniones familiares, para la risa suelta de los niños y el tintineo de los vasos de horchata. Mis nietos, Mateo y Sofía, corrían por el césped ralo, sus carcajadas puntuando la conversación animada de los adultos. Mi hijo, Miguel, estaba junto a la parrilla, volteando la carne con el aire concentrado de un cirujano, mientras su esposa, mi nuera Verónica, presidía la mesa de plástico como una reina en su trono improvisado. Gesticulaba, su risa aguda cortando el aire, los anillos en sus dedos brillando bajo el sol del mediodía. Yo estaba sentada un poco apartada, en mi vieja mecedora de mimbre, observando la escena. Por fuera, era la imagen de la abuela serena, un rebozo de lana sobre los hombros, las manos arrugadas posadas en el regazo, una sonrisa suave en los labios. Pero por dentro, mi corazón latía con la firmeza de un tambor de guerra. Cada risa de Verónica, cada mirada condescendiente que me lanzaba por encima del borde del vaso, era como un grano de arena acumulándose dentro de mí. Y después de años, la duna finalmente estaba a punto de desmoronarse. Había pasado la semana entera ensayando, no las palabras, pues esas ya estaban grabadas en mi alma, sino la calma. Necesitaba ser un lago de aguas tranquilas en la superficie, aunque las profundidades estuvieran en turbulencia. La humillación quema a fuego lento, y el mío llevaba cocinándose años. Hoy, el fuego se apagaría. Esperé el momento perfecto. Miguel sirvió la carne, las tortillas calientes pasaron de mano en mano, y el sonido de las conversaciones disminuyó hasta el zumbido satisfecho de la masticación. Verónica, con la boca llena, me miró y dijo, con esa falsa dulzura que dominaba también, «Doña Lupita, no va a comer, cuidado con quedarse dormida en la silla, ya sabe lo torpe que se pone cuando se despierta asustada». Algunas sonrisas cómplices surgieron alrededor de la mesa. Miguel miró su plato, el cuello rojo de vergüenza como siempre. Fue el empujón que necesitaba. Respiré hondo, el olor a cilantro y cebolla llenando mis pulmones. El balanceo de la silla se detuvo. Todos los ojos se volvieron hacia mí, esperando tal vez una respuesta cansada, una excusa. «No, mija, no tengo hambre», comencé, mi voz saliendo sorprendentemente firme. De hecho, quería aprovechar que estamos todos reunidos para dar un aviso. El silencio se instaló. Hasta los nietos dejaron de correr, sintiendo el cambio en la atmósfera. He estado pensando mucho en mi vida, en mi vejez, y he decidido que necesito paz. Hice una pausa, mirando directamente a Verónica, que ya tenía una sonrisa burlona formándose en los labios. Así que, Verónica, Miguel,
Quiero que sepan que aprecio el tiempo que han pasado aquí, pero tendrán que encontrar otra cocina en la que mandar y otro patio para hacer su carnita asada. La sonrisa de Verónica se congeló. Miguel soltó el tenedor, que cayó en el plato con un ruido agudo. ¿Qué?, logró decir finalmente Verónica parpadeando. Esta casa, continué, con la misma calma mortal, es mía, y les estoy pidiendo que se muden. Les doy un mes, a partir de mañana, para que encuentren un nuevo lugar donde vivir. El silencio fue roto por una carcajada, no una risa alegre, sino un sonido agudo, incrédulo y lleno de desdén. Era Verónica. Echó la cabeza hacia atrás, riendo como si hubiera contado el chiste más absurdo del mundo. «¡Ay, doña Lupita!», exclamó, secándose una lágrima falsa del rabillo del ojo. La edad finalmente le afectó el juicio. Se le olvidó que esta casa es de su hijo, de mi marido. ¿Dónde cree que va a vivir? ¿La vamos a meter en un asilo, es eso? Continuó riendo. Miguel me miraba, pálido, con la boca abierta, sin saber qué decir. Y fue en ese momento, viendo esa risa cruel, que supe que había hecho lo correcto. No le devolví la sonrisa, solo la miré fijamente, dejando que se ahogara en su propia arrogancia. Su risa fue disminuyendo, vacilando, al darse cuenta de que mi rostro no contenía ni una pizca de broma. El tambor de guerra dentro de mí finalmente había silenciado. En su lugar, solo había la calma resuelta de la victoria. Ella aún no lo sabía, pero su vida, tal como la conocía, acababa de derrumbarse. Y todo comenzó con una anciana en una mecedora, que decidió que ya era suficiente. Pero para que entiendan cómo llegamos a aquel domingo, a aquella mesa de plástico en el patio y a aquella risa que se quebró en el aire, necesito retroceder en el tiempo. No mucho, solo lo suficiente para que conozcan a Guadalupe Hernández Morales antes de que se convirtiera en la doña Lupita, que necesitaba reclamar su propia casa. Mi nombre es un nombre fuerte, de patrona, pero la vida me enseñó a ser suave, a doblarme como el junco a la orilla del lago de Pátzcuaro, en Michoacán, donde nací y crecí. Mi infancia no tuvo muñecas, tuvo el olor a tierra mojada y a maíz cociéndose en el fogón de leña. Mi padre, un hombre de pocas palabras y manos gruesas por el mango del asadón, me enseñó que el trabajo dignifica y el silencio protege. Mi madre, con sus ojos cansados y una sonrisa que solo aparecía en días de fiesta, me enseñó a amasar la masa de la tortilla hasta que quedara lisa, a bordar flores en telas ásperas y a aceptar lo que la vida nos daba sin quejarnos. Somos gente humilde, Lupita, decía. Nuestra riqueza es nuestra honra y nuestra capacidad de aguantar. Y aguanté. Aguanté el sol fuerte en los campos, la pobreza que nos hacía repartir un único huevo entre 3 hermanos, y la soledad de una juventud sin muchos sueños. A los 18 años, conocí a Roberto Hernández. Era camionero, un hombre grande con un bigote frondoso y ojos que parecían haber visto todas las carreteras de México. No me prometió un castillo, sino un hogar, y para una muchacha de Pátzcuaro, un hogar seguro era más valioso que cualquier fantasía. Nos casamos y nos mudamos a Tlalnepantla, un suburbio bullicioso de la Ciudad de México. Era un mundo diferente. El ruido de los coches sustituyó el canto de los pájaros, y el olor a humo tomó el lugar del aroma a pino de los bosques de Michoacán. Roberto compró esta pequeña casa con el dinero que juntó durante años conduciendo de Tijuana a Cancún. Era una casa sencilla, de 2 habitaciones, con un patio de tierra donde yo soñaba con plantar un jardín. Puso la casa a mi nombre. «Para que tú y los niños siempre tengan un techo, pase lo que pase», dijo en una de las raras noches que estaba en casa, con la voz ronca de cansancio y polvo del camino. Guardé ese gesto en el fondo de mi corazón, sin entender el peso que esas palabras tendrían décadas después. Crié a nuestros 3 hijos, Miguel, el mayor y más apegado a mí, Carlos, el rebelde que se mudó a Monterrey, y Elena, mi hija menor, que se casó y se fue a vivir a Puebla. Roberto estaba casi siempre fuera. Yo era la responsable de arreglar la ducha que goteaba, de negociar con el vendedor de gas, de cuidar las fiebres nocturnas y las rodillas raspadas. Para complementar los ingresos, hacía lo que mi madre me enseñó: tortillas y tamales para vender en el vecindario. Mis manos vivían oliendo a cal y masa de maíz. Yo era la señora Hernández, la madre de Miguel, la mujer del camionero. Mi propio nombre, Guadalupe, parecía algo guardado para ocasiones formales, como un mantel bordado que nunca se usa. La vida era dura, pero era mía. Había un orden en las cosas, una rutina que me daba seguridad. Los domingos,
Cocinaba el plato favorito de Roberto, mole poblano, aunque él rara vez estuviera allí para comerlo. Era un ritual, una forma de mantener a la familia unida, incluso a distancia. Cuando Roberto murió, fue como si la carretera finalmente se lo hubiera tragado para siempre. Un infarto fulminante en una parada de camiones en Veracruz. Tenía 55 años. Yo tenía 52. De repente, la casa se quedó demasiado silenciosa. El ruido del motor de su camión, que anunciaba sus raras llegadas, nunca más sonó en nuestra calle. Me quedé viuda, pero, de una forma extraña y aterradora, también me quedé libre. Por primera vez, no era la hija de alguien, la esposa de alguien, o solo la madre de alguien. Yo era Guadalupe, la dueña de la casa, la dueña de mi tiempo, la dueña de mi silencio. Pensé que el resto de mis días sería así, tranquilo, cuidando mi jardín, que finalmente planté, visitando a mis hijos y recibiendo a mis nietos los fines de semana. No imaginaba que la batalla más grande de mi vida no sería contra la pobreza o la soledad, sino contra la familia que yo misma ayudé a construir. Y ella llegaría sonriendo, usando zapatos caros y un perfume dulce que parecía esconder un veneno sutil. Llegaría de la mano de mi hijo mayor, Miguel. Ella era Verónica. Miguel siempre fue un buen hijo, el más apegado, el más cariñoso. De niño, me seguía por la casa como un perrito, agarrado del borde de mi falda. Era un niño de corazón blando, que lloraba con películas tristes y siempre compartía sus dulces con sus hermanos. Quizás por eso, se convirtió en un hombre que evitaba los conflictos a toda costa. Un hombre bueno, pero débil. Y la debilidad, aprendí de la manera más difícil, es una invitación abierta para que los fuertes dominen. Conoció a Verónica en la empresa de contabilidad donde trabajaba en la Ciudad de México. Ella era diferente a todas las chicas con las que él había salido. Verónica era de la capital, nacida y criada. Tenía una confianza que rayaba en la arrogancia. Se vestía con una elegancia estudiada y hablaba con una rapidez que dejaba a mi Miguel, un muchacho de ritmo más lento y provinciano, completamente hipnotizado. La primera vez que la trajo a conocerme, inspeccionó mi casa con la mirada de un general revisando las tropas. Sus ojos recorrieron mis muebles de madera oscura, herencia de mi madre, mi figurita de cerámica de una pareja bailando el jarabe tapatío, y se posaron en mi viejo sofá de terciopelo con un interés casi clínico. «¡Qué casa tan acogedora, doña Lupita!», dijo, la palabra acogedora, sonando como un eufemismo para antigua y pequeña. Me regaló una caja de chocolates importados, un gesto que debería haber sido amable, pero que me pareció calculado. Durante el almuerzo, apenas tocó mi comida, alegando una dieta rigurosa. Hizo preguntas sobre el vecindario, sobre el valor de las propiedades en la zona, sobre los planes de Miguel para el futuro. Era como si no estuviera conociendo a la madre de su novio, sino evaluando una inversión. Miguel, a su lado, brillaba de orgullo. La miraba con una adoración ciega, riéndose de todos sus chistes, asintiendo a todas sus opiniones. No se daba cuenta de las pequeñas espinas escondidas en sus floridas palabras. «Miguel me dijo que usted hace unas tortillas increíbles», comentó sonriéndome. «Debe ser un trabajo tan manual. Hoy en día, con las máquinas, es impresionante que alguien todavía tenga tiempo para eso». Sentí la pulla. Mi trabajo, mi fuente de sustento durante tantos años, reducido a un pasatiempo pintoresco y obsoleto, pero le devolví la sonrisa, como mi madre me enseñó. «Es la costumbre, mija. Me gusta el sabor de las cosas hechas con las manos». En los meses siguientes, el noviazgo se volvió serio. Verónica comenzó a frecuentar nuestra casa con más asiduidad, y poco a poco, su verdadera naturaleza comenzó a emerger de las capas de cortesía. Sugería mejoras en mi decoración. «Un jarrón de cristal aquí quedaría más moderno que esas cerámicas. ¿No cree, suegrita?», opinaba sobre mis compras en el mercado. «¿Por qué no compra ese yogur griego importado? Es mucho mejor para la salud». Miguel no veía maldad. Para él, Verónica solo intentaba ayudar, modernizar mi vida. Estaba tan enamorado, tan ansioso por complacerla, que se volvió sordo al tono condescendiente, ciego al desdén en sus ojos. Cuando anunciaron su compromiso, sentí un escalofrío. Les di mi bendición, por supuesto. ¿Qué más podía hacer una madre? Pero, en la fiesta de compromiso, un pequeño evento en la sala de mi casa, vi una escena que nunca olvidé. Verónica le estaba mostrando su anillo de compromiso a una prima, y la oí decir en voz baja, pero no lo suficientemente baja:
La casa de su mamá es un horror, pero tiene potencial. El terreno es bueno. Con una buena reforma, quién sabe. En ese momento lo entendí. Para Verónica yo no era una persona. Era un anexo de la propiedad, un obstáculo temporal que debía ser administrado. Y mi casa, mi refugio, mi pequeño reino construido con tanto sacrificio, era solo un terreno bueno. La guerra aún no había sido declarada, pero el enemigo ya estaba inspeccionando el campo de batalla, y el campo de batalla era mi hogar. Se casaron en una ceremonia civil sencilla, seguida de una fiesta en un salón alquilado que, según Verónica, era elegante, pero sin ostentación. Usé mi mejor vestido, uno azul marino que yo misma cosí, y un rebozo de seda que compré especialmente para la ocasión. Verónica llevaba un vestido blanco moderno, ajustado al cuerpo, que la hacía parecer una estatua de mármol, fría e impecable. Alquilaron un pequeño apartamento en Naucalpan, no muy lejos de mi casa. En los primeros meses de casados, las cosas parecieron calmarse. Las visitas eran los fines de semana, siempre para el almuerzo del domingo. Yo cocinaba los platos que más le gustaban a Miguel: chiles rellenos, pozole, barbacoa. Verónica continuaba con sus críticas veladas, disfrazadas de sugerencias de salud o de estilo. Suegrita, esta comida es una delicia, pero es una bomba de grasa, decía riendo, mientras separaba la piel del pollo con la punta del tenedor. Miguel necesita empezar a cuidarse. El colesterol no perdona. Yo solo sonreía y ofrecía otra tortilla. Un poquito no le hace mal a nadie, mija. Miguel, siempre en medio, intentaba apaciguar. Amor, la comida de mi mamá es la mejor del mundo. Come un poco, lo decía, pero sus ojos buscaban la aprobación de ella, no la mía. Las primeras señales de que mi espacio estaba siendo invadido de forma más permanente llegaron de manera sutil. Primero, fue una caja de herramientas de Miguel que apareció en mi garaje. Es solo por un tiempo, mamá. Nuestro armario es muy pequeño, explicó. Después, algo de ropa de invierno de Verónica, en bolsas al vacío, fue guardada en el armario de mi cuarto de invitados. El apartamento es un horno, suegrita. Aquí se conservan mejor, dijo con una sonrisa dulce. Cada objeto que traían era como una pequeña bandera clavada en mi territorio. Yo no decía nada. ¿Qué podía decir? ¿Negarle un pequeño favor a mi propio hijo? ¿Parecer la suegra mezquina y quisquillosa? El silencio, que durante tanto tiempo fue mi protección, ahora se convertía en mi trampa. El nacimiento de Mateo, mi primer nieto, trajo una alegría inmensa, pero también una nueva capa de complejidad a nuestra relación. Verónica se convirtió en la experta en maternidad moderna. Libros, pediatras de moda, teorías sobre la crianza de los hijos. Mis conocimientos, adquiridos en la práctica con 3 niños, eran descartados como creencias de abuela. No, doña Lupita, no se debe envolver al bebé así. Interfiere con el desarrollo motor. Me corregía cuando intentaba calmar el llanto de Mateo, envolviéndolo firmemente en una manta, como mi madre me enseñó. ¿Té de manzanilla? De ninguna manera. El pediatra prohíbe cualquier cosa que no sea leche materna antes de los 6 meses. Reprendía cuando sugería un remedio casero para los cólicos del niño. Me convertí en una figura decorativa en la vida de mi nieto. Podía tenerlo en brazos, pero bajo supervisión. Podía cantar canciones de cuna, pero sin sobreestimular al bebé. Verónica me podaba, me limitaba, siempre con una sonrisa en los labios y una explicación científica en la punta de la lengua. Me transformó en una extraña dentro de mi propia familia, una reliquia de un tiempo pasado cuyos métodos eran, en el mejor de los casos, pintorescos, y en el peor, peligrosos. Miguel veía todo y no hacía nada. Amaba a su hijo y amaba a su esposa. Creía que Verónica solo quería lo mejor para Mateo. No podía ver que, al validar cada crítica de ella, me estaba invalidando lentamente a mí, su madre. No se daba cuenta de que cada «no, mamá» Vero leyó en un libro que era un pequeño clavo en el ataúd de mi autoridad, de mi papel, de mi historia. La casa todavía era mía, pero el poder dentro de ella ya estaba cambiando de manos. Y lo peor aún estaba por venir. El giro decisivo, el momento en que la invasión se convirtió en una ocupación a tiempo completo, llegó disfrazado de preocupación y necesidad. Tenía 69 años cuando empecé a sentir un dolor persistente en la cadera. Al principio, era solo una molestia, una punzada aguda al levantarme de la silla. Lo ignoré, como siempre ignoré mis propios dolores. Pero el dolor creció.
Se convirtió en un compañero constante, una brasa encendida dentro de mi articulación. El médico fue directo. Era artrosis, y la cirugía para poner una prótesis era inevitable. La noticia cayó como una piedra en mi familia. Mis hijos, Elena y Carlos, llamaron desde lejos, preocupados. Pero era Miguel, por vivir cerca, quien tendría que encargarse de la logística. Y, detrás de Miguel, estaba Verónica, siempre planeando, siempre calculando. Fue ella quien presentó la solución perfecta una noche que vinieron a cenar a mi casa. Yo cojeaba visiblemente, y cada paso era un esfuerzo. Suegrita, estuvimos hablando, comenzó, intercambiando una mirada significativa con Miguel. No tiene sentido que usted pase el postoperatorio sola aquí. Es peligroso. Va a necesitar ayuda para todo. Miguel continuó, como si hubieran ensayado. Pensamos que lo mejor sería que nos mudáramos aquí por un tiempo, al menos por unos meses, hasta que se recupere por completo. Nuestro apartamento es pequeño y tiene escaleras. Aquí es de una sola planta. Sería mucho más fácil. La propuesta parecía lógica, incluso generosa. Un hijo y su esposa ofreciéndose a cuidar de la madre anciana y enferma. ¿Cómo podría negarme? Sería ingratitud, sería terquedad. Podemos alquilar nuestro apartamento, lo que incluso ayudaría con los gastos médicos, añadió Verónica, con un aire práctico y eficiente. Y así, usted no se queda sola, y nosotros nos quedamos tranquilos sabiendo que está bien cuidada. Dudé. Una parte de mí, un instinto antiguo y profundo, gritaba un no silencioso. Mi hogar, mi santuario de paz, sería invadido. Mi rutina, mis hábitos, todo se pondría patas arriba. Pero miré el rostro preocupado de Miguel, sentí la punzada de dolor en mi cadera y me sentí acorralada por mi propia fragilidad. Si ustedes creen que es lo mejor, dije, la voz más débil de lo que me hubiera gustado. La sonrisa de Verónica fue instantánea y victoriosa. No sonreía por preocupación por mí, sonreía porque, finalmente, la puerta principal se había abierto, y no entraba como visita, entraba para quedarse. 2 semanas después, un camión de mudanzas se detuvo en mi puerta. No eran solo unas pocas maletas, como había imaginado. Eran cajas, muebles, electrodomésticos. El contenido entero de su apartamento fue vertido en mi casa. Mi cuarto de invitados se convirtió en el cuarto de Mateo. Mi pequeña sala de costura se transformó en una oficina improvisada para Verónica. La sala de estar, antes un espacio de recuerdos con mis fotos y objetos, fue reorganizada para acomodar su televisor de pantalla plana, la videoconsola y un sofá moderno y soso que no combinaba con nada. Es solo para hacer el ambiente más funcional, suegrita, explicaba Verónica con cada cambio que hacía, mientras empujaba mi viejo portarretratos con la foto de Roberto a un rincón de la estantería. Yo observaba todo desde mi silla, prisionera de mi dolor y de mi gratitud forzada. La cirugía estaba programada para la semana siguiente, y mientras mi cuerpo se preparaba para ser cortado y remendado, mi casa, mi alma, ya estaba siendo diseccionada, reorganizada y colonizada. Estaba a punto de convertirme en una extranjera en mi propia tierra. El precio del cuidado, estaba empezando a darme cuenta, sería mi propia identidad. La cirugía fue un éxito según los médicos. El dolor agudo se fue, reemplazado por una incomodidad profunda y la debilidad de un cuerpo que había sido violado. Los primeros días en casa fueron una neblina de analgésicos, fisioterapia y una dependencia humillante. Necesitaba ayuda para levantarme, para bañarme, para vestirme. Y Verónica estaba allí, siempre allí, con una eficiencia que no contenía ni una pizca de ternura. Me traía la comida en una bandeja, platos sin sal y sin sabor que ella llamaba saludables. Administraba mis medicamentos con la precisión de una enfermera, marcando los horarios en una pizarra blanca que colgó en la cocina. Hacía todo lo necesario, pero sus gestos eran mecánicos, sus ojos, impacientes. Yo no era una madre en recuperación, era una tarea que cumplir, un punto que tachar de su larga lista de quehaceres diarios. «Vamos, doña Lupita, hora del ejercicio», decía, tirando de mí para levantarme de la cama con una fuerza que me hacía sentir frágil e inadecuada. El médico dijo que tiene que moverse, no puede quedarse ahí rindiéndose. Miguel trabajaba todo el día. Cuando llegaba por la noche, encontraba la casa en orden, la cena lista y a su madre aparentemente bien cuidada. Él veía la superficie, la fachada de normalidad que Verónica construía con maestría. «¿Vio, mamá? ¿No le dije que era la mejor solución?», me decía sonriendo aliviado. «Vero se está encargando de todo muy bien.
¿Cómo podría explicarle que el cuidado de Verónica era frío como el acero del bisturí que me cortó? ¿Cómo describir el peso de su mirada vigilándome, el tono de su voz corrigiéndome, la manera en que suspiraba con impaciencia cuando tardaba en terminar mi sopa? Decirle eso a Miguel sería acusar a su esposa, crear un conflicto que él había pasado toda la vida evitando. Así que me callaba y sonreía. Sí, mi hijo, es muy servicial. A medida que me recuperaba y comenzaba a caminar con la ayuda de un andador, esperaba que las cosas volvieran a la normalidad, que pudiera retomar las riendas de mi propia casa. Pero estaba equivocada. Verónica no tenía intención de devolver el poder que había conquistado. La cocina, mi dominio durante más de 50 años, se convirtió en su territorio. Mis ollas de barro fueron reemplazadas por recipientes de plástico de colores. Mis hierbas y especias fueron reorganizadas en orden alfabético en frascos de vidrio idénticos. Un día, intenté hacer un simple arroz, a mi manera, con ajo y cebolla sofritos. Verónica entró en la cocina y, con un suspiro teatral, me quitó la olla de la mano. Suegrita, por favor, deje que yo lo haga. Usted todavía está débil, puede quemarse. Además, yo hago un arroz integral con verduras que es mucho más saludable para todos. No dijo que mi arroz era malo, dijo que el suyo era mejor, más saludable, más moderno. No me prohibió cocinar, simplemente hizo que mi acto de cocinar fuera irrelevante, anticuado, casi peligroso. Poco a poco, me fui retirando. Pasé la mayor parte de mis días en mi habitación, con la puerta cerrada, leyendo o bordando. Era más fácil que circular por mi propia casa y sentirme una intrusa. Oía la vida suceder afuera, la risa de Verónica al teléfono con sus amigas, los dibujos animados que Mateo veía en la televisión de la sala, sus discusiones con Miguel sobre las cuentas, sobre el trabajo, sobre el futuro. La casa ya no era mía. Tenía mis muebles, mis paredes, pero su alma había sido cambiada. El olor a café fresco por la mañana fue reemplazado por el olor de un batido de col rizada que Verónica bebía. El sonido de mis rancheras en la radio dio paso a la música pop en inglés que ella escuchaba mientras limpiaba. Un día salí de la habitación y vi que la pared de la sala, donde estaba un tapiz que yo misma había tejido años atrás, estaba desnuda. El tapiz, con sus tonos tierra y un diseño de un cactus floreado, estaba doblado encima de una silla, como un objeto desechado. En su lugar, Verónica estaba colgando un cuadro abstracto, lleno de líneas negras y manchas de color. «¿Qué pasó con mi tapiz?», pregunté, con la voz temblorosa. «Ah, ¿eso?», dijo sin volverse. «Decidí modernizar un poco el ambiente, suegrita. Ese tapiz estaba acumulando mucho polvo. No es bueno para la alergia de Mateo. Este cuadro es más limpio, limpio». Llamó a mi arte, a mi trabajo, sucio. En ese momento, mirando la pared blanca y estéril, lo entendí. No solo estaba cambiando la decoración, me estaba borrando mi historia, mis gustos, mi presencia. Y lo peor de todo era que yo lo estaba permitiendo. Los meses se convirtieron en 1 año, y luego en 2. La excusa de mi recuperación hacía mucho que se había vuelto irrelevante. Simplemente se quedaron. El contrato de alquiler de su apartamento fue cancelado. Sus vidas se establecieron de forma permanente dentro de mis paredes. Nadie volvió a tocar el tema de que se mudaran. Se convirtió en un hecho consumado, una realidad silenciosamente aceptada por todos. Mi vida se encogió. Mi mundo se reducía a mi habitación, al pequeño baño de al lado y, ocasionalmente, a la mecedora en el patio. Me convertí en una espectadora en mi propia casa. Veía a Verónica criar a mi nieto, administrar las finanzas, decidir el menú de la semana y planificar las vacaciones familiares. Yo era una pensionista que no pagaba alquiler, una presencia tolerada. Las humillaciones eran sutiles, pequeñas gotas de veneno administradas diariamente. Si olvidaba dónde había dejado mis gafas, Verónica suspiraba y decía delante de quien estuviera: «Ay, la memoria de doña Lupita ya no es la misma. Tenemos que tener paciencia». Me llamaba desmemoriada, siempre en tono de broma, pero la palabra quedaba flotando en el aire, minando mi confianza, haciéndome dudar de mí misma. Si derramaba un poco de café en el mantel, ella corría con un paño, limpiando con una furia contenida. «Deje, suegrita, deje que yo limpio. Usted solo lo va a empeorar». El subtexto era claro. Eres torpe, incompetente, una carga. Miguel, mi hijo, parecía haberse acostumbrado a la nueva dinámica. Era más fácil para él. Su esposa se encargaba de todo. Su madre estaba segura en casa. Él veía la paz, no la opresión. Veía el orden,
no mi anulación. A veces, cuando estábamos a solas, intentaba conectar conmigo. ¿Está todo bien, mamá? Está tan callada. Estoy bien, mi hijo. Solo cansada, respondía. ¿Cómo podría decirle que la mujer con la que dormía todas las noches era mi carcelera? ¿Cómo explicar que la paz que él veía era el silencio de mi espíritu rindiéndose? No lo entendería. O peor, lo entendería, pero no haría nada. Y el dolor de su inacción sería mayor que el dolor de los insultos de Verónica. El punto más bajo, el momento en que sentí el sabor amargo de mi propia impotencia, fue durante el cumpleaños de 5 años de Mateo. La casa estaba llena de niños, globos y el ruido de una fiesta infantil. Había pasado semanas bordando un pequeño mantel para el pastel, con su nombre y dibujos de cochecitos. Era mi regalo, hecho con mis manos, con mi amor. Cuando llegó la hora del feliz cumpleaños, Verónica puso sobre la mesa un mantel de plástico, con personajes de dibujos animados. «Verónica, ¿y el mantel que bordé?», pregunté, con el corazón encogido. Ella me miró como si estuviera hablando de algo trivial. «Ah, suegrita, ¿eso? Es precioso, pero es de tela. Los niños van a derramar refresco, lo van a ensuciar de pastel, se va a estropear. Este de plástico es mucho más práctico. Después es solo tirarlo. Mis semanas de trabajo, mi cariño, reducidos a algo que podía estropearse, algo menos valioso que un trozo de plástico estampado. Ni siquiera me consultó, simplemente decidió. En ese momento, mientras los niños cantaban y Mateo soplaba las velas, me sentí invisible. Mi regalo, mi esfuerzo, mi amor, habían sido descartados como basura. Miré el rostro de Verónica, sonriendo para las fotos, la anfitriona perfecta, y una rabia fría y antigua comenzó a despertar dentro de mí. No era una rabia explosiva, sino una brasa que comenzaba a brillar en medio de las cenizas de mi resignación. Esa noche, después de que todos se fueron y la casa quedó en silencio, fui al armario donde ella había guardado el mantel. Lo tomé en mis manos, sintiendo la textura del lino y el relieve de los hilos de colores. No se trataba del mantel. Nunca se trató de eso. Se trataba de lo que representaba, mi voz, mi valor, mi lugar en el mundo. Y Verónica lo había arrojado a un rincón oscuro de un armario. En ese instante, mirando los cochecitos bordados, tomé una decisión. La mujer que mi madre me enseñó a ser, la que aguanta, la que se calla, moriría esa noche, y de su silencio, otra mujer necesitaba nacer. Una mujer que Verónica aún no conocía, una mujer llamada Guadalupe. El despertar no fue como una tormenta, sino como el lento amanecer después de una larga noche oscura. La rabia que sentí la noche del cumpleaños de Mateo no se disipó. En cambio, se asentó en el fondo de mi alma, transformándose en algo más útil, claridad. Veía todo con una nitidez dolorosa. Veía la condescendencia de Verónica, la cobardía de Miguel y mi propia complicidad al permitir que todo aquello sucediera. Mi madre me enseñó a aguantar, pero nunca dijo que tenía que aguantar para siempre. Su mundo era diferente. Mi mundo, incluso en la vejez, todavía me ofrecía una elección. Y elegí luchar, pero mi lucha no sería con gritos ni acusaciones. No le daría a Verónica la satisfacción de verme perder el control, de convertirme en la vieja histérica que probablemente ya me consideraba en sus pensamientos. Mi guerra sería silenciosa, estratégica y librada en mi propio territorio. El primer paso fue recuperar un poco de mi autonomía financiera. Durante años, mi pequeña pensión por la muerte de Roberto iba directamente a una cuenta conjunta que Miguel administraba. Era él quien pagaba las cuentas de la casa, los impuestos, todo. Verónica supervisaba los gastos, claro, siempre quejándose del precio de la luz o del agua. Una mañana de martes, cuando todos habían salido, Miguel al trabajo, Verónica a llevar a Mateo a la escuela y luego al gimnasio, tomé mi bolso, mi andador, y caminé lentamente hasta la parada del autobús. Fui al banco, me senté frente a un gerente joven, con un traje bien planchado, y le expliqué la situación con una calma que no sentía. Quisiera abrir una nueva cuenta, solo a mi nombre, dije, y quiero que mi pensión se deposite directamente aquí, a partir del próximo mes. El gerente fue muy servicial. En menos de una hora, salí del banco con una nueva tarjeta, un nuevo número de cuenta, y la primera chispa de libertad que sentía en años. Fue un acto pequeño, burocrático, pero para mí fue monumental. Fue el primer ladrillo que puse en la reconstrucción de mi propio imperio. El segundo paso fue encontrar un propósito, algo que fuera solo mío, que Verónica no pudiera controlar ni criticar.
Siempre me había encantado bordar. Mis manos, aunque arrugadas, todavía eran ágiles, y mis ojos, con la ayuda de las gafas, todavía podían guiar la aguja con precisión. Empecé a bordar paños de cocina, pequeños manteles, fundas de almohada. No lo hacía por hacer. Vertía en cada puntada toda mi frustración, toda mi esperanza. Los hilos de colores se convirtieron en mi voz. Una vecina, la señora Elodia, vio uno de mis trabajos y quedó encantada. Me encargó un juego de toallas para regalar a su hija que se iba a casar. Por primera vez en años, alguien valoró mi trabajo. Sentí una ola de orgullo que me calentó por dentro. Empecé a vender mis bordados discretamente. Elodia me recomendó a una amiga, que me recomendó a una prima. Creé una pequeña red de clientes en el barrio. Verónica no sabía nada. Guardaba el dinero que ganaba en una vieja lata de galletas escondida en el fondo de mi armario, debajo de sábanas que ya no usaba. Cada billete de peso que ponía allí era un paso más lejos de mi dependencia. Era mi fondo de guerra. Verónica, inmersa en su propio mundo de gimnasio, cafés con las amigas y la administración de su casa, apenas notaba mi nueva rutina. Me veía sentada en la habitación, bordando, y probablemente pensaba, genial, la vieja está ocupada con sus manualidades, no me va a molestar. Ella veía un pasatiempo. No veía la armadura que yo estaba tejiendo, hilo por hilo. Miguel notó el cambio en mi humor. Parece más feliz, mamá. Estoy encontrando alegría en las pequeñas cosas, mi hijo. Respondía, y era verdad. La alegría de tener un secreto, de tener un plan, de saber que el juego estaba cambiando, aunque solo yo supiera las nuevas reglas. La mujer que Verónica creía conocer estaba desapareciendo, y en su lugar, una nueva Guadalupe, financiada por hilos de bordado y alimentada por una determinación de acero, estaba lista para la siguiente fase de su plan. El tercer y más crucial paso de mi plan requería un coraje que tuve que buscar en el fondo de mi alma. Necesitaba confirmación legal. Necesitaba un arma que fuera incuestionable, una verdad escrita en papel con membrete que Verónica no pudiera descartar como cosa de vieja desmemoriada. Recordaba vagamente que Roberto había dicho que la casa estaba a mi nombre, pero eso había sido hace décadas. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si, en algún momento, la propiedad había sido transferida a Miguel? La duda era una pequeña semilla de pánico en mi corazón. Necesitaba arrancarla de raíz. Me acordé de un joven abogado, el hijo de mi difunta comadre Sofía. Se llamaba Javier. Lo había visto crecer. Era un muchacho serio, respetuoso. Su despacho estaba en el centro de Tlalnepantla, a unos cuantos autobuses de distancia. Elegí otra mañana de martes para mi expedición. Me vestí con mi mejor conjunto. Me recogí el pelo en un moño firme y metí en el bolso la vieja carpeta donde guardaba documentos importantes, mi certificado de matrimonio, el de defunción de Roberto y cualquier papel de la casa que pude encontrar. El viaje en autobús fue una prueba para mis nervios. En cada parada, con cada bache, repasaba lo que le diría a Javier. ¿Y si se reía de mí? ¿Y si me decía que Verónica tenía razón, que la casa era de Miguel, y yo solo estaba siendo una anciana problemática? El despacho de Javier era pequeño, pero ordenado. Me recibió con un abrazo cálido y una sonrisa genuina. Doña Lupita, qué sorpresa tan agradable. ¿A qué debo el honor? Por favor, siéntese. ¿Acepta un café? Su amabilidad me desarmó. Sentí que las lágrimas asomaban a mis ojos, pero me las tragué. No era momento para la debilidad. Javier, hijo, necesito tu ayuda. Es un asunto de familia, un poco delicado. Con voz tranquila y firme, se lo conté. No toda la historia de humillación, no los detalles dolorosos. Fui objetiva. Le expliqué que mi hijo y mi nuera vivían conmigo, que la situación se había vuelto permanente y que necesitaba tener la certeza absoluta de a quién pertenecía la casa. Solo quiero saber cuáles son mis derechos, Javier. Necesito saber si el techo bajo el que vivo es realmente mío. Me escuchó con atención, sin interrumpir. Su rostro joven se puso serio. Tomó los documentos que le traje, los examinó cuidadosamente e hizo algunas anotaciones. Doña Lupita, basándome en lo que veo aquí, la escritura original está a su nombre, Guadalupe Hernández Morales. Pero, para tener la certeza absoluta y verificar si no ha habido ninguna alteración posterior, necesito hacer una búsqueda en el registro público de la propiedad. Puede tardar unos días. Esos días fueron los más largos de mi vida. Con cada llamada telefónica, mi corazón daba un vuelco. Observaba a Verónica moverse por la casa, dando órdenes, quejándose del calor, planeando el fin de semana, y un pensamiento me aterrorizaba.
¿Y si todo esto es realmente suyo? ¿Y si solo soy una invitada ingrata? Finalmente, el viernes por la tarde, sonó el teléfono. Era Javier. «Doña Lupita, tengo noticias». Hizo una pausa que pareció durar una eternidad. «¿Puede estar tranquila?» La búsqueda lo confirmó. La propiedad en la calle de las Flores, número 47, está registrada única y exclusivamente a su nombre. Desde 1982. Nunca ha habido ninguna alteración. Legalmente, la casa es suya, y de nadie más. Cerré los ojos. Una ola de alivio tan intensa me recorrió que tuve que sentarme. El aire pareció volver a mis pulmones. No era un delirio de una anciana. Era la verdad. La casa era mía. El suelo que pisaba era mío. El techo que me cobijaba era mío. «¿Qué significa eso, Javier?» «¿En la práctica?», pregunté. Mi voz un susurro. «Significa», dijo, y pude sentir la sonrisa en su voz, «que usted es la única que decide quién vive allí. Usted tiene todo el derecho de pedir que cualquier persona se retire, en cualquier momento. Si se niegan, podemos iniciar una orden de desalojo. Es su derecho, doña Lupita. Incontestable». Colgué el teléfono y me quedé sentada en el borde de mi cama durante un largo rato, en silencio. En mi mano no sostenía una escritura, sino mi futuro. La brasa de la rabia que sentía se había transformado. Ahora era una llama fría y constante de determinación. Tenía el conocimiento, tenía el dinero de mi lata de galletas, y lo más importante, tenía la ley de mi lado. Verónica podía tener el control de la cocina, de la sala, de la televisión, pero yo tenía el documento que demostraba que todo aquello, incluido el suelo donde ella pisaba, era mío. El juego había cambiado. Ahora solo necesitaba elegir el momento adecuado para hacer mi jugada final. Con la confirmación legal en mis manos, un nuevo tipo de calma se apoderó de mí. Era la calma de quien tiene las cartas ganadoras, esperando pacientemente el momento adecuado para ponerlas sobre la mesa. Ya no tenía prisa. Al contrario, empecé a observar la dinámica de la casa con un distanciamiento casi científico. Verónica continuaba su rutina de reina del hogar. Sus críticas, que antes me herían, ahora sonaban como el zumbido irritante, pero inofensivo, de un mosquito. Suegrita, dejó la luz de su cuarto encendida otra vez. ¿Sabe cuánto cuesta la electricidad?, decía, pasando a mi lado en el pasillo. Yo solo sonreía y respondía: «Qué distraída soy, mija. Gracias por apagarla». Por dentro pensaba: «Quéjate, Verónica. Quéjate de la cuenta de la luz de mi casa. Miguel, tu mamá hizo ese té raro suyo otra vez y dejó las hierbas en el fregadero. La cocina huele a monte». La oí quejarse a mi hijo una noche. Yo bebía mi té de boldo en paz, pensando: es el olor a monte de mi fregadero, en mi cocina. Esta nueva perspectiva me dio una fuerza interior que no sabía que poseía. Me convertí en una actriz en mi propio drama. Representaba el papel de la viejita inofensiva y un poco senil que a ella tanto le gustaba señalar. Olvidaba cosas a propósito. Le pedía que leyera las etiquetas de los productos en el supermercado, alegando que mi vista estaba débil. La dejaba tomar todas las pequeñas decisiones del día a día. Cuanto más inofensiva parecía, más arrogante y descuidada se volvía Verónica. Dejó de preocuparse por disimular su desdén. Empezó a dar fiestas en casa para sus amigas, sin siquiera consultarme. Reían a carcajadas en la sala, dejaban vasos sucios por toda la casa y me trataban con la cortesía formal que se le dispensa a un mueble antiguo y polvoriento. Durante una de esas reuniones, oí a una de sus amigas preguntar: «Vero, ¿a tu suegra no le molesta el ruido?». Y la respuesta de Verónica, dicha en voz alta, sin ningún pudor, fue la gota que colmó el vaso y selló su destino. «Ah, Lupita, no te preocupes, se queda en su cuarto, en su mundito». Para ser sincera, creo que ya ni se da cuenta de lo que pasa a su alrededor. Es hasta una bendición. Es útil para cuidar la casa cuando salimos y no da ningún trabajo. Útil, no da trabajo. Fui reducida a una cuidadora no remunerada, una presencia conveniente cuya conciencia era irrelevante. En ese momento, escuchando las risitas que siguieron, supe que la hora se acercaba. La paciencia tiene un límite, y la mía se había agotado. Empecé a planificar el escenario. No podía ser un día cualquiera. Tenía que ser un momento en que la familia estuviera reunida, para que no hubiera malentendidos, para que todos fueran testigos. Un momento en que Verónica se sintiera en la cima de su poder, para que la caída fuera aún más estrepitosa. Un almuerzo de domingo, una carnita asada en el patio. Era perfecto.
Era el símbolo máximo de su dominio sobre la casa, sobre la familia. Era el escenario ideal para mi obra. Pasé las semanas siguientes preparándome. Fui de nuevo al despacho de Javier y le pedí que preparara una notificación formal, un documento con apariencia oficial, solo por si mis palabras no eran suficientes. Me entregó un sobre manila, pesado e intimidante. Lo guardé junto con la copia de la escritura de la casa. Continué con mis ventas de bordados, juntando cada peso. El dinero en la lata de galletas ya no era solo para emergencias. Era mi fondo de independencia, la prueba de que podía mantenerme sola, sin la ayuda de nadie. Y entonces planté la semilla. Un miércoles por la noche, durante la cena, dije, con la voz más inocente que pude fingir: «El tiempo está muy bonito, ¿verdad? Hace tanto que no hacemos una carnita asada en el patio. Sería tan bueno reunir a la familia». Los ojos de Verónica brillaron. La idea de presidir otro evento familiar, de ser el centro de atención, le agradaba inmensamente. «Es una idea excelente, suegrita», dijo, tomando ya su celular. «Voy a llamar a mi hermana y a mis padres. Podemos hacerlo este domingo. Yo organizo todo. Yo organizo todo». La frase de siempre. Pero esta vez sonreí por dentro. «Organiza, Verónica», pensé. «Organiza la fiesta de tu propia caída». El escenario estaba montado. Los actores estaban en sus puestos. Y la protagonista, la anciana que todos subestimaban, estaba lista para el tercer acto. El domingo amaneció claro y prometedor, exactamente como lo había imaginado. El sol de la mañana entraba por la ventana de la cocina, iluminando los preparativos frenéticos de Verónica. Se movía con la energía de un general antes de la batalla, marinando la carne, cortando las verduras para el guacamole, dando órdenes a Miguel. «Miguel, el carbón. ¿Ya encendiste la parrilla? Mi familia llega en 1 hora. Miguel, trae las sillas de plástico del depósito. Y límpialas. Están llenas de polvo». Me mantuve fuera del camino, sentada en mi mecedora en el rincón del patio, observando. Yo era una isla de calma en medio de su huracán doméstico. Bebía mi café lentamente, sintiendo el calor de la taza en mis manos. Cada movimiento suyo, cada orden, cada suspiro de autoimportancia, solo fortalecía mi resolución. Los invitados comenzaron a llegar alrededor del mediodía. La hermana de Verónica, Patricia, con su esposo e hijos. Sus padres, el señor y la señora Rojas, una pareja que siempre me trató con una cortesía distante, como si yo fuera una pieza exótica del mobiliario. La casa se llenó de voces y risas. Verónica estaba en su elemento, circulando entre los invitados, recibiendo elogios por su casa, por su jardín, por su organización. Saludé a todos con una sonrisa y palabras amables. Representé mi papel a la perfección. «Qué bueno verlos. Siéntanse como en su casa». La ironía de mi frase era un deleite secreto. El olor de la carne en las brasas se esparció por el aire. La música sonaba en un pequeño altavoz que Verónica había puesto en la ventana de la cocina. Los niños corrían y gritaban. Era un cuadro de felicidad familiar, una pintura al óleo de un domingo perfecto. Pero yo sabía que, bajo la pintura brillante, el lienzo estaba podrido. Miguel, pobrecito, intentaba dividirse entre ser el anfitrión en la parrilla y el marido obediente. Parecía cansado, con el ceño fruncido de preocupación. Me lanzó una mirada rápida, una disculpa silenciosa por el desorden, por la invasión. Yo solo asentí, un gesto que podría significar cualquier cosa. Cuando la comida estuvo lista, todos se reunieron alrededor de la gran mesa de plástico que habían montado en el césped. Verónica se sentó en la cabecera, radiante. «Sírvanse todos. Espero que les guste». Dio mucho trabajo, pero vale la pena por la familia, ¿no es así? Tomé un plato pequeño, sirviéndome solo un poco de ensalada. Necesitaba mi estómago vacío, mi mente clara. Observé a todos comer, beber, conversar. Esperé a que pasara la primera ola de hambre, cuando las conversaciones se vuelven más perezosas y la atención más difusa. Fue entonces cuando Verónica se giró hacia mí, con la boca llena de guacamole, y lanzó la frase que serviría de detonante. La frase que ya describí, pero cuyo peso ahora entienden. «Doña Lupita, ¿no va a comer? Cuidado con quedarse dormida en la silla. Ya sabe lo torpe que se pone cuando se despierta asustada». La risa de su hermana, Patricia, la sonrisa contenida de su padre, la mirada de Miguel hacia su propio plato. Era la señal, el momento que había ensayado en mi mente cientos de veces. Respiré hondo, sintiendo el aire cálido del mediodía. Detuve el balanceo de la silla. El sutil movimiento fue suficiente para atraer algunas miradas.
El mundo pareció ponerse en cámara lenta. Sentí el peso del sobre Manila que había metido en el bolsillo de mi delantal. Sentí el peso de años de silencio. Y entonces empecé a hablar. Y cada palabra que salió de mi boca fue una piedra, cuidadosamente colocada para construir un muro que Verónica nunca más sería capaz de escalar. El espectáculo estaba a punto de comenzar. No, mija, no tengo hambre, repetí, y el silencio que siguió a mi voz fue diferente. Ya no era el silencio educado que se le concede a un anciano, sino un silencio curioso, tenso. De hecho, quería aprovechar que estamos todos reunidos para dar un aviso. El padre de Verónica, el señor Rojas, un hombre de bigote canoso y aire severo, frunció el ceño. Verónica, todavía con la sonrisa burlona en los labios, se recostó en la silla, cruzando los brazos, como quien se prepara para un entretenimiento inesperado. ¿Un aviso, doña Lupita? ¿Nos va a contar una de sus historias de Pátzcuaro?, dijo, y su hermana se rió. Ignoré la provocación. Mi mirada estaba fija en ella, pero mis palabras eran para todos. He estado pensando mucho en mi vida, en mi vejez, y he decidido que necesito paz. Hice una pausa deliberada, dejando que la palabra paz flotara sobre la mesa, cargada de significado. Así que, Verónica, Miguel, quiero que sepan que aprecio el tiempo que han pasado aquí, pero tendrán que encontrar otra cocina en la que mandar y otro patio para hacer su carnita asada. La transformación en el rostro de Verónica fue fascinante de observar. La sonrisa de escarnio vaciló, reemplazada por una expresión de pura confusión. Miguel, a su lado, se puso blanco como el papel. Me miró a mí, luego a su esposa, la boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. ¿Qué?, articuló finalmente Verónica. ¿De qué está hablando? Estoy hablando de forma muy clara, creo yo. Continué, mi voz un hilo de acero. Esta casa es mía, y les estoy pidiendo que se muden. Les doy un mes, a partir de mañana, para que encuentren un nuevo lugar donde vivir. Y entonces vino la risa fuerte, estridente, que sabía que vendría. Era su defensa, su arma para menospreciar cualquier cosa que la amenazara. Una risa que intentaba transformar mi declaración en una broma, mi seriedad en senilidad. Ay, doña Lupita, la edad finalmente le afectó el juicio. ¿Se le olvidó que esta casa es de su hijo? ¿De mi marido? ¿Dónde cree que va a vivir? ¿La vamos a meter en un asilo? ¿Es eso? Mientras reía, el resto de su familia la observaba con una mezcla de vergüenza e incertidumbre. Solo su padre parecía irritado por mi audacia. Fue cuando Miguel finalmente encontró su voz, aunque débil y temblorosa. Mamá, por favor, no es momento para bromas. ¿Qué le pasa? Me volví hacia mi hijo. Me dolió el corazón por él, por su debilidad, por su ceguera, pero la pena no me desviaría de mi curso. No es una broma, Miguel. Y tú, más que nadie, sabes que no lo es. Estuviste allí cuando tu padre me entregó los documentos de esta casa. Eras un niño, pero ya entendías. Saqué el sobre Manila de mi delantal y lo puse sobre la mesa, junto a mi plato intacto. El ruido del papel grueso golpeando el plástico fue el único sonido en el patio. Verónica, ya que pareces dudar de mi memoria, quizás un documento oficial te ayude a refrescar la tuya. Su risa murió en su garganta. Sus ojos se fijaron en el sobre. Por un instante, nadie se movió. El sol pegaba fuerte, y el olor a carne fría comenzaba a mezclarse con la tensión palpable en el aire. «¿Qué payasada es esta?», gruñó el señor Rojas, padre de Verónica, levantándose parcialmente de la silla. «No es ninguna payasada, señor Rojas», dije, mirándolo a los ojos sin parpadear. «Es la escritura de mi casa, y una notificación, preparada por mi abogado, solo para formalizar mi petición». Verónica estiró la mano, temblorosa, y tomó el sobre. Sus dedos, antes tan firmes y adornados con anillos, parecían frágiles. Con un movimiento brusco, rompió el sello y sacó los papeles de dentro. Sus ojos recorrieron las líneas, primero con incredulidad, luego con un pánico creciente. Miró la copia de la escritura, mi nombre, Guadalupe Hernández Morales, impreso en letras claras, luego la notificación, con sus términos legales y el membrete del despacho de abogados. El silencio era total. Incluso los niños, sintiendo la atmósfera pesada, habían dejado de jugar y observaban a los adultos con ojos asustados. Verónica levantó el rostro del papel. El color había desaparecido de sus mejillas. El lápiz labial rojo vivo parecía una herida en su rostro pálido. Miró a Miguel, una mirada de furia y traición. «¿Esto es verdad, Miguel?», siseó. Mi hijo no pudo mirarla. Miró al suelo, a sus propias manos,
a cualquier lugar menos a los ojos de su esposa o a los míos. Su silencio fue la respuesta más rotunda que podría haber dado. Fue la confesión de años de omisión, de una mentira que dejó crecer para mantener su paz. Y en ese momento, todos en la mesa entendieron. No era el desvarío de una vieja, era un jaque mate. El colapso de Verónica no fue inmediato. Primero vino la negación, una furia desesperada por reescribir la realidad que acababa de desmoronarse frente a ella. «Esto es ridículo, es un truco», gritó arrugando los papeles en su mano. «Usted, su vieja manipuladora, está tratando de separarnos, de destruir nuestra familia». Se volvió hacia Miguel, con los ojos echando chispas. «Di algo, Miguel. Dile que esto es una locura. Dile que esta casa es tuya, que trabajaste por ella». Pero Miguel permaneció en silencio, el rostro una máscara de miseria. Él sabía que no había trabajado por la casa. Sabía que su única contribución había sido vivir en ella, disfrutarla y permitir que su esposa la tomara como suya. «Miguel», insistió, la voz subiendo una octava, rozando la histeria. Su padre, el señor Rojas, se levantó. Era un hombre acostumbrado a tener el control, y la situación estaba claramente fuera de su dominio. «Vamos con calma», dijo, su voz grave intentando imponer orden. «Guadalupe, quizás podamos hablar de esto de forma civilizada. Debe haber un malentendido». «No hay ningún malentendido, señor Rojas», respondí, manteniendo mi postura serena. «Los hechos son bastante claros. He sido más que paciente durante mucho tiempo. Mi decisión está tomada». Patricia, la hermana de Verónica, comenzó a recoger sus cosas y a llamar a sus hijos. «Creo que ya nos vamos», murmuró, claramente incómoda, evitando la mirada de todos. La fiesta había terminado. Verónica, al darse cuenta de que la agresión no estaba funcionando, cambió de táctica. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, gruesas y dramáticas. La reina depuesta se transformaba en víctima. «Después de todo lo que he hecho por usted», sollozó, apuntándome con un dedo acusador. «La cuidé cuando estuvo enferma. Limpié esta casa. Cociné. Crié a mi hijo aquí. ¿Y así es como me lo agradece? ¿Echándome a la calle? ¿Qué clase de monstruo es usted?» La acusación me golpeó, pero no de la forma que ella esperaba. No sentí culpa. Sentí una claridad helada. «Tú no me cuidaste, Verónica. Me administraste», dije, y mi voz era baja pero cortante. «Limpiaste mi casa, comiste de mi comida, y usaste mi techo para construir tu vida cómoda, mientras me tratabas como una carga, como una sirvienta, como una idiota que no se daba cuenta de nada. No me hiciste un favor, te serviste a ti misma. Cada palabra era una verdad que me había tragado durante años. Decirlas en voz alta fue liberador. Y en cuanto a echarte a la calle», continué, «te estoy dando 30 días. Es más cortesía de la que tú jamás me demostraste dentro de mi propia casa». Verónica se derrumbó en la silla, el rostro entre las manos, los sollozos sacudiendo su cuerpo. Su madre fue hacia ella, intentando consolarla, lanzándome una mirada de puro odio. El señor Rojas se acercó a Miguel, que seguía paralizado. «Muchacho, ¿vas a dejar que tu madre le haga esto a tu esposa? ¿A tu familia? Ten agallas», dijo, la voz llena de desprecio. Finalmente, Miguel levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. Me miró, y por primera vez no vi debilidad, sino un dolor profundo, una vergüenza que lo consumía. «Ella tiene razón», dijo, la voz ronca. «La casa es suya. Yo lo sabía. Yo nunca tuve el valor de...». No pudo terminar la frase. La confesión lo quebró. El sonido que Verónica emitió fue un gemido de pura traición. El último pilar de su realidad había caído. Su marido no la defendería. La ley no la protegería. La casa no era suya. Se levantó abruptamente, derribando la silla. Con el rostro manchado de lágrimas y rímel, me miró fijamente una última vez. Ya no había arrogancia en sus ojos, solo un vacío atónito y un odio impotente. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y entró a la casa, golpeando la puerta mosquitera con fuerza. Su familia la siguió, como un cortejo fúnebre. El patio se vació rápidamente, dejando atrás solo la mesa desordenada, la comida intacta y el silencio pesado. Me quedé a solas con Miguel. Él no se movió. Siguió de pie junto a la parrilla apagada, mirando a la nada. El sol de la tarde comenzaba a bajar, proyectando largas sombras sobre la escena de nuestra batalla. No hubo gritos, no hubo violencia física, pero se había librado y ganado una guerra, y las bajas eran las mentiras y las ilusiones que habían sostenido a esa familia durante tanto tiempo.
El silencio que se instaló en el patio era más pesado que cualquier grito. Era un silencio lleno de palabras no dichas, de años de resentimiento y de una verdad que ahora era imposible de ignorar. Miguel seguía inmóvil cerca de la parrilla, de espaldas a mí. Sus hombros estaban encorvados, como si el peso de su propia inacción finalmente lo hubiera aplastado. Permanecí en mi silla, esperando. No sentía la euforia de la victoria, sentía un cansancio profundo, como si acabara de llevar una carga pesada durante kilómetros. La adrenalina de la confrontación se estaba disipando, dejando atrás una tristeza tranquila. Era la tristeza de tener que haber llegado a este punto, de tener que romper algo para poder arreglarme a mí misma. Finalmente, Miguel se dio la vuelta. Su rostro estaba devastado. Caminó lentamente hacia mí y se detuvo frente a mí, con la cabeza gacha. «Mamá», comenzó con la voz entrecortada. «Perdóname. No era una disculpa por lo que Verónica había hecho. Era una disculpa por lo que él no había hecho, por cada vez que se quedó en silencio, por cada vez que desvió la mirada, por cada vez que eligió la paz fácil en lugar de la justicia difícil. Miré a mi hijo, al niño que acuné en mis brazos, al hombre que vi convertirse en un extraño. Sentí una punzada de compasión. El perdón es algo complicado, Miguel», dije, suavemente. «Perdono a mi hijo, al niño de buen corazón que crié, pero el hombre que dejó que su madre fuera humillada día tras día, ese hombre necesita primero perdonarse a sí mismo, necesita entender por qué dejó que eso sucediera». Asintió, las lágrimas corriendo por su rostro sin que hiciera ningún esfuerzo por contenerlas. «Fui un cobarde», susurró. «Yo lo veía todo, y yo solo quería que las cosas estuvieran tranquilas. No quería pelear con Vero. Pensaba que si lo ignoraba, en algún momento pasaría». «Nunca pasa, mi hijo», dije. «La falta de respeto es como la mala hierba. Si no la arrancas de raíz, se apodera de todo el jardín». Nos quedamos en silencio de nuevo. Desde dentro de la casa, podíamos oír el sonido de cajones abriéndose y cerrándose con fuerza. Verónica estaba desahogando su furia de la única manera que le quedaba, atacando los objetos inanimados. ¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó, con la voz perdida. «No sé qué van a hacer ustedes, Miguel. Esa es una decisión tuya y de tu esposa», respondí con firmeza. «Lo que yo voy a hacer es recuperar mi casa y mi paz. Tienen 30 días. Es un plazo justo». Me miró, y en sus ojos había un pánico real. «Pero, ¿a dónde vamos?». «Con Mateo». «Mamá, usted no puede». «Puedo, Miguel, y lo haré», lo interrumpí sin levantar la voz. «Eres un hombre adulto. Tienes un trabajo. Tienes una familia que mantener. Encontrarán un lugar. Será difícil, sí, pero quizás la dificultad les enseñe el valor de las cosas, el valor de un techo, de un hogar y el valor del respeto». Me levanté de mi silla, mi cadera protestando un poco. Tomé el sobre con los documentos de la mesa y los sostuve contra mi pecho. «Voy a entrar, Miguel. Estoy cansada», dije. «Limpia este desorden. Después de todo, la fiesta fue de ustedes». Lo dejé allí, solo en medio de los escombros de su domingo perfecto. Al entrar en casa, pasé por la sala. Verónica estaba allí, arrojando ropa a una maleta abierta en el suelo. Me lanzó una mirada que podría quemar. «¿Estás feliz ahora?», escupió. «Lo destruiste todo». Me detuve en la puerta de mi habitación y la miré. «No, Verónica, yo no destruí nada. Solo abrí la puerta para que la verdad pudiera entrar. Fue la mentira que ustedes construyeron la que se derrumbó sola». Cerré la puerta de mi cuarto, el sonido del clic de la cerradura resonando como el punto final de un largo y doloroso capítulo. Me senté en mi cama y, por primera vez en ese día, me permití sentir. No era felicidad, ni venganza. Era una sensación de quietud, la quietud de un campo después de que pasa la tormenta. El aire estaba limpio, y podía respirar de nuevo. Los 30 días que siguieron fueron los más largos y extraños de mi vida. La casa, que antes era un escenario de conflictos velados y sonrisas falsas, se convirtió en un campo de batalla silencioso. La atmósfera era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Verónica se negaba a hablarme. Se movía por la casa como un fantasma furioso, comunicándose solo a través de acciones, portazos, ollas arrojadas con fuerza al fregadero, suspiros fuertes y exasperados cada vez que yo entraba en una habitación. Pasaba horas al teléfono, en el cuarto, hablando en voz baja y rabiosa, probablemente buscando un apartamento y quejándose de su suegra malvada, a quien quisiera escuchar. Miguel estaba viviendo en un purgatorio. Intentaba ser cordial conmigo,
con una amabilidad forzada y llena de culpa. «Buenos días, mamá. ¿Necesita algo?» Pero estaba claramente sufriendo la presión de Verónica. Lo oía discutir con ella por la noche, las voces ahogadas viniendo de su habitación. La paz que tanto apreciaba se había desvanecido por completo, reemplazada por una tensión constante. Lo más difícil para mí era Mateo, mi nieto, con la intuición aguda de los niños. Sentía que algo estaba terriblemente mal. Él, que antes corría por la casa, ahora caminaba de puntillas. Me miraba con sus grandes ojos marrones, confundido. «Abuela, ¿por qué mamá está siempre enojada?», me preguntó un día, mientras yo estaba en el patio, cuidando mis rosales. Me arrodillé a su lado, el dolor en la cadera siendo nada comparado con el dolor en mi corazón. «A veces, los adultos tienen problemas que resolver, mi amor», dije, acariciando su cabello. «No es tu culpa. Y no importa lo que pase, la abuela siempre te va a querer mucho». Me abrazó, y en ese abrazo apretado, sentí el peso de mi decisión. Sabía que estaba haciendo lo correcto para mí, pero no podía ignorar los daños colaterales. La inocencia de mi nieto era uno de ellos. Verónica se aseguró de que el proceso de mudanza fuera lo más disruptivo posible. Cajas de cartón comenzaron a apilarse en los pasillos, creando un laberinto que tenía que navegar con mi andador. Los objetos se empaquetaban con un ruido innecesario, una forma de protesta. Se negó a cocinar, así que comían comida comprada o sándwiches. La cocina, antes el centro de la casa, se quedó fría y silenciosa. No me quejé. Continué con mi rutina. Me levantaba temprano, preparaba mi café, cuidaba mi jardín y trabajaba en mis bordados en mi cuarto. Me convertí en una observadora, esperando que pasara el tiempo. Hubo momentos de debilidad. En una noche lluviosa, escuchando su discusión en la habitación de al lado, me pregunté si no había sido demasiado dura, si no debería haber encontrado otra solución. Pero entonces recordaba la risa de Verónica aquel domingo, su mirada de desdén, la palabra «útil», y mi resolución volvía, firme como una roca. El respeto no era negociable. Cerca de una semana antes de la fecha límite, Miguel llamó a la puerta de mi cuarto. Parecía agotado, con ojeras profundas. «Mamá, ¿podemos hablar?». Lo invité a entrar. Se sentó en el borde de mi cama. «Encontramos un lugar», dijo sin mirarme. «Un apartamento en Atizapán. Es más pequeño que el nuestro anterior. Y más caro. Vamos a tener que ajustarnos el cinturón». Solo asentí. «Solo quería decir que...». «Lo entiendo», continuó, con dificultad. «No lo entendía antes, o no quería entender. Pero estas últimas semanas, viviendo con la rabia de Vero, empecé a ver las cosas como eran. Lo siento mucho, por lo que mamá. Dejé que pasaras». Fue la primera vez que reconoció mi dolor de forma explícita. La confesión parecía haberle costado mucho. «Gracias, Miguel», dije, y era sincero. «Eso significa mucho para mí. No sé cómo quedarán las cosas entre nosotros», dijo, finalmente mirándome a los ojos. «Vero está muy dolida». «No está dolida, Miguel. Tiene el orgullo herido. Son cosas diferentes», corregí gentilmente. «El tiempo dirá cómo quedarán las cosas. Pero ahora, ustedes necesitan construir su hogar, y yo necesito reconstruir el mío». Asintió y salió del cuarto, dejándome con un sentimiento agridulce. Había perdido la convivencia diaria con mi hijo y mi nieto, pero, quizás, estaba en camino de recuperar el respeto de mi hijo, y, más importante, el mío propio. Llegó el día de la mudanza. Era un martes gris, el cielo amenazando lluvia, combinando perfectamente con el clima dentro de la casa. El camión de mudanzas, el mismo que años antes había traído sus cosas a mi casa, ahora estaba estacionado enfrente, listo para llevárselas. Verónica supervisaba a los cargadores con una eficiencia fría y silenciosa. Su rostro era una máscara impenetrable. No me miró ni una sola vez durante toda la mañana. Me mantuve en mi habitación, con la puerta entreabierta, escuchando los sonidos de mi casa siendo vaciada. El sonido de muebles arrastrados, de cajas apiladas, de voces masculinas dando y recibiendo órdenes. Cada sonido era un eco del pasado. Recordaba su llegada, la falsa promesa de cuidado, la invasión sutil que se convirtió en una ocupación. Ahora, el proceso se estaba revirtiendo. Era un exorcismo lento y ruidoso. Miguel trabajaba junto con los cargadores, el sudor corriendo por su rostro. Parecía querer terminar todo lo más rápido posible, para escapar de esa situación insoportable. La casa comenzó a parecer extrañamente grande y vacía. La sala, despojada del sofá moderno, y la televisión de pantalla plana,
Reveló marcas en la pared y en el suelo, como cicatrices de una ocupación. Mi antigua sala de costura, que había sido la oficina de Verónica, estaba vacía, excepto por algunos papeles arrugados en el suelo. Alrededor del mediodía, el camión estaba casi completamente cargado. Verónica entró en el cuarto de Mateo por última vez. La oí llorar allí dentro, un llanto bajo y contenido. Por un instante, sentí una punzada de empatía. Estaba dejando el hogar que creía que era suyo, el cuarto donde vio crecer a su hijo. Su dolor era real, aunque nacido de una premisa falsa. Cuando salió, sus ojos estaban rojos, pero su rostro estaba duro de nuevo. Tomó su bolso y las llaves del coche. Mateo vino corriendo hacia mí. Me abrazó con fuerza. «Adiós, abuela. Te voy a extrañar», dijo, la voz ahogada contra mi falda. «Yo también, mi amor. Mucho», respondí, besando la coronilla de su cabeza. «Vendrás a visitarme, ¿verdad? Este siempre será tu lugar también». Verónica, desde la puerta, llamó con impaciencia. «Mateo, vámonos». Me soltó y corrió hacia su madre, que tomó su mano sin mirar atrás y salió. Miguel fue el último en salir. Se detuvo frente a mí, en el umbral de la puerta de la sala. La casa estaba silenciosa, excepto por el sonido del motor del camión afuera. «Eso es todo, entonces», dijo, en voz baja. «Eso es todo, Miguel», confirmé. Sacó una llave del bolsillo y me la tendió. Era la llave de la puerta principal, una copia que tenía desde hacía años. Supongo que no querrá que me quede con esto. Tomé la llave. El metal estaba cálido por su mano. Fue un gesto simbólico, pero poderoso. Me estaba devolviendo no solo una llave, sino el control, la seguridad. «Llámame cuando lleguen allá», dije. Era una orden de madre, un hábito difícil de romper. Asintió. Voy a llamar». Se dio la Cuídate, vuelta mamá. y salió, cerrando la puerta tras de sí. Oí el sonido de su coche arrancando, seguido por el ruido más pesado del camión de mudanzas alejándose por la calle. Y entonces, el silencio. Un silencio absoluto, profundo, un silencio que no había oído en años. Caminé lentamente por la casa vacía, fui a la sala y pasé la mano por la pared donde solía estar mi tapiz. Fui a la cocina y abrí los armarios, ahora casi vacíos. Fui al patio y miré el lugar donde estaba la mesa de plástico. La casa parecía un cuerpo que finalmente había expulsado un veneno. Estaba agotada, marcada, pero estaba limpia. No me sentí sola, me sentí completa. Fui a la puerta principal. Puse la llave de Miguel en la cerradura y la cerré. Luego, giré el pequeño pestillo de seguridad. Un clic metálico resonó por la casa silenciosa. Era el sonido de mi paz siendo sellada. Era el sonido de mi libertad. Estaba, finalmente, en casa. Los primeros días en mi casa recién silenciada fueron de redescubrimiento. Era como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo en un espacio que, aunque familiar, parecía nuevo. Deambulé por las habitaciones, tocando las paredes, abriendo ventanas que no se habían abierto en mucho tiempo, dejando que el aire fresco circulara y se llevara los últimos vestigios de su presencia. Lo primero que hice fue una limpieza profunda, no una limpieza común, sino un ritual de purificación. Lavé las cortinas, aireé las alfombras, froté cada rincón del suelo con agua y pino, el olor de mi infancia. Mientras limpiaba, sentía que estaba borrando no solo la suciedad física, sino también los malos recuerdos, las palabras ásperas, la energía pesada que se había instalado. Después, comencé a recapturar mi territorio. Fui al armario donde Verónica había arrojado mi tapiz y lo saqué. Estaba un poco arrugado, pero intacto, con cuidado. Lo colgué de nuevo en la pared de la sala. Mirarlo allí, con sus colores vibrantes y su cactus floreado, fue como ver una parte de mí misma regresando a su debido lugar. Arreglé los muebles a mi manera, traje de vuelta mi viejo sillón cerca de la ventana, el lugar perfecto para leer con la luz de la tarde. Puse mis figuritas de cerámica de nuevo en la estantería, cada una contando una pequeña historia. La foto de Roberto, que Verónica había relegado a un rincón, volvió al centro de la mesita de café. La casa estaba, poco a poco, volviendo a ser un reflejo de mí, no de los gustos de otra persona. La cocina fue mi mayor reconquista. Tiré los recipientes de plástico de colores y volví a usar mis recipientes de barro y vidrio. Reorganicé las especias a mi manera, por el olor y el uso, no por orden alfabético. En esa primera semana, cociné todos mis platos favoritos. El aroma a ajo y cebolla sofritos, a canela y clavo en el café, a cilantro fresco picado, llenó la casa de nuevo. Eran los olores de mi hogar. Por la noche, el silencio era mi compañero. Al principio, pareció extraño, casi demasiado fuerte en su ausencia de ruido.
Estaba acostumbrada al sonido de la televisión, de las discusiones, de los pasos apresurados en el pasillo, pero pronto me acostumbré y aprendí a amar ese silencio. Era un silencio que me permitía escuchar mis propios pensamientos, que me permitía sentir la paz. Miguel llamó, como había prometido. Su voz sonaba cansada. Contó que la mudanza fue agotadora, que el nuevo apartamento era estrecho, que Verónica todavía estaba furiosa. Escuché con paciencia, pero mantuve una distancia emocional. Se van a acomodar, mi hijo. Tengan paciencia. Comenzó a llamarme cada 2 o 3 días. Nuestras conversaciones eran cortas, centradas en asuntos prácticos. Parecía estar intentando reconstruir un puente, pero yo sabía que llevaría tiempo. El dinero que había juntado con mis bordados, mi fondo de guerra, ahora se convirtió en mi fondo de libertad. Usé una parte para comprar un pequeño televisor nuevo para mi cuarto y para pagarle a un muchacho para que arreglara el portón del jardín, que estaba oxidado. Cada pequeña mejora que hacía en la casa era una afirmación de mi independencia. Mis vecinas, que habían presenciado la mudanza con curiosidad silenciosa, comenzaron a acercarse de nuevo. La señora Elodia me trajo un trozo de pastel. Otra vecina me invitó a tomar un café. Estaba reconectando los hilos de mi vida social, que habían sido cortados por la reclusión que me había impuesto. Una tarde, sentada en mi sillón, con el sol entrando por la ventana, un libro en el regazo y una taza de té al lado, me sentí genuinamente feliz. No era una felicidad eufórica, sino una felicidad serena, profunda. Era la felicidad de ser la dueña de mi propio tiempo, de mi propio espacio, de mi propia vida. Había pasado por una guerra, pero la paz que encontré al otro lado valió cada batalla. La casa ya no era solo una estructura de ladrillos y cemento. Era, de nuevo, mi santuario. Cerca de un mes después de la mudanza, sonó el teléfono. Era Miguel. Su voz sonaba diferente, vacilante. «Mamá, ¿está ocupada? Mateo, la extraña. No para de preguntar por usted». Mi corazón dio un vuelco. La ausencia de mi nieto era la única nube en el cielo de mi nueva paz. Yo también lo extraño a él, mi hijo. Mucho. Sé que quizás es pronto. Y Vero todavía está. Hizo una pausa, buscando las palabras. Pero estaba pensando, tal vez podría llevar a Mateo a pasar la tarde con usted el sábado. Solo nosotros dos. La oferta era una rama de olivo. Un primer paso cauteloso hacia la normalidad. Me encantaría, Miguel. Sería maravilloso, respondí, tratando de contener la emoción en mi voz. El sábado, me preparé como si fuera para una fiesta. Hice galletas de nata, las favoritas de Mateo, y compré jugo de uva. Arreglé el cuarto de invitados, que ahora estaba de vuelta a su estado original, con juguetes antiguos que pertenecían a Miguel cuando era niño. Cuando llegaron, fue un momento un poco extraño. Miguel parecía nervioso, como si estuviera pisando sobre cáscaras de huevo, pero Mateo no tenía esas barreras. En cuanto me vio, corrió y se lanzó a mis brazos. ¡Abuela! Ese abrazo curó una parte de mí que ni siquiera sabía que todavía estaba herida. Pasamos una tarde deliciosa. Le enseñé a Mateo cómo cuidar los rosales, leímos cuentos en el sofá y comimos galletas hasta casi acabarlas. Me contó sobre la nueva escuela, sobre el parque de juegos cerca del nuevo apartamento. Parecía estar adaptándose, como lo hacen los niños. Miguel se sentó con nosotros, más relajado de lo que lo había visto en años. Nos observaba a Mateo y a mí, y en su rostro había una expresión de alivio, de satisfacción. No habló mucho de Verónica, solo mencionó que se estaba ajustando. Cuando llegó la hora de irse, Mateo no quería marcharse. Hizo un puchero y dijo que quería dormir en casa de la abuela. «Otro día, campeón», dijo Miguel, gentilmente. «La abuela necesita descansar». En la puerta, mientras Mateo se despedía de mí con otro abrazo, Miguel me miró. «Gracias, mamá, por hoy. Significó mucho, para los dos». «Puede venir siempre que quiera, Miguel. Lo sabes», dije. «Esta puerta siempre está abierta para él. Y para ti también». Sonrió, una sonrisa genuina, la primera que le veía en mucho tiempo. Esa visita fue un punto de inflexión. A partir de ese día, Miguel comenzó a traer a Mateo todos los sábados por la tarde. Se convirtió en nuestro ritual. A veces, se quedaban a cenar. Yo cocinaba y Miguel lavaba los platos. Era simple, era normal. Estábamos reconstruyendo nuestra relación, ladrillo por ladrillo, sobre un nuevo cimiento de respeto mutuo. Sabía que las cosas con Verónica quizás nunca volverían a ser las mismas. Y, para ser sincera, estaba en paz con eso. No necesitaba su amor ni su amistad. Solo necesitaba que entendiera los límites.
que entendiera que yo era una persona, con una casa, una vida y una dignidad que no estaban a la venta ni disponibles para ser pisoteadas. La visita de Mateo me hizo darme cuenta de que no había destruido a mi familia, como Verónica me había acusado. La había podado. Había cortado las ramas enfermas para que las partes sanas pudieran crecer más fuertes. Y, mirando a mi hijo y a mi nieto reír en mi sala, supe que el árbol de nuestra familia, aunque con algunas cicatrices, todavía estaba vivo y tenía la oportunidad de florecer de nuevo. Los meses fueron pasando y una nueva rutina se estableció. Las visitas de sábado con Miguel y Mateo se convirtieron en el ancla de mi semana. Las esperaba con una alegría tranquila. Con el tiempo, Miguel comenzó a abrirse más. Hablaba de las dificultades financieras, del estrés del trabajo, de la lucha por mantener su matrimonio. Me contó que Verónica había vuelto a trabajar a tiempo parcial, algo que no hacía desde que nació Mateo. Dice que necesita sentirse productiva. Y, para ser honesto, mamá, necesitamos el dinero, admitió, con un suspiro cansado. Yo escuchaba sin juzgar. No ofrecía soluciones, ni decía, te lo advertí. Solo ofrecía un oído atento y un plato de comida caliente. Me estaba convirtiendo, de nuevo, en un puerto seguro para mi hijo, pero de una manera diferente. Ahora, no venía a mí por obligación, sino por elección. No me veía como parte del escenario de su vida, sino como una persona con la que podía conversar. Verónica seguía siendo una ausencia palpable. Nunca venía con ellos. Miguel nunca lo sugirió, y yo nunca pregunté. Su nombre era un territorio delicado que ambos evitábamos, hasta que, un día, sucedió lo inevitable. Era un sábado por la mañana, algunos meses después. Estaba en el mercado del barrio, eligiendo aguacates, cuando sentí un escalofrío en la nuca. Esa sensación de estar siendo observada. Me giré lentamente, y allí estaba ella. Verónica estaba parada cerca del puesto de frutas, a unos metros de mí. Estaba más delgada, y había una dureza en su rostro que no existía antes. Llevaba ropa más sencilla de la que estaba acostumbrada a verla, y no el maquillaje impecable de siempre. Nuestras miradas se cruzaron. El tiempo pareció detenerse. El ruido del mercado, las voces de los vendedores, el olor a frutas y verduras, todo desapareció. Quedamos solo nosotras dos, atrapadas en ese pasillo estrecho. Esperaba una mirada de odio, un gesto de desprecio. Me preparé para que se diera la vuelta y se fuera, o para que marchara hacia mí, para iniciar una nueva confrontación. Pero nada de eso sucedió. Lo que vi en sus ojos no fue rabia. Fue una mezcla compleja de resentimiento, agotamiento, y algo que se parecía mucho a derrota. Me miró fijamente durante un largo segundo. Su barbilla tembló ligeramente, y entonces hizo algo que nunca esperé. Bajó la cabeza. No fue un gesto dramático. Fue un movimiento sutil, casi imperceptible. Un desvío de la mirada, una inclinación de la barbilla, un reconocimiento silencioso de que la jerarquía había cambiado para siempre. En ese pequeño gesto había una confesión. Sabía que yo había ganado, no porque fuera más fuerte o más rica, sino porque tenía la razón. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia el otro extremo del mercado, desapareciendo entre la multitud. Me quedé allí, parada, con un aguacate en la mano, el corazón latiendo con fuerza. No sentí triunfo, no sentí ganas de reír o de celebrar, sentí una melancolía profunda. Ese gesto de bajar la cabeza no fue por miedo o por un respeto recién descubierto. Fue el gesto de alguien que ha perdido el poder y lo sabe. La había quebrado, o mejor dicho, la obligué a enfrentar la verdad, y la verdad la quebró. Volví a casa con mis compras, la mente dando vueltas. El encuentro en el mercado fue la verdadera conclusión de mi historia. No la mudanza, no la discusión, sino ese momento silencioso entre dos mujeres, en un pasillo de supermercado, donde toda una guerra se resumió en un simple bajar de cabeza. Había conseguido lo que quería. Tenía mi casa, mi paz, mi respeto, pero por primera vez empecé a pensar en lo que Verónica había perdido, y me pregunté si, algún día, sería capaz de reconstruirse, no sobre la base de la arrogancia y el control, sino en algo más real, más humilde, y, para mi sorpresa, me encontré esperando que así fuera. La vida continuó a su nuevo ritmo, pero el encuentro en el mercado me dejó pensativa. Había librado una batalla por mi dignidad, y había ganado, pero toda guerra deja cicatrices, no solo en los vencedores, sino en todo el campo de batalla. Empecé a preguntarme sobre el futuro, no solo el mío, sino el de mi pequeña y fracturada familia.
Mis conversaciones con Miguel se volvieron más profundas. Dejó de solo relatar los problemas y comenzó a reflexionar sobre ellos. «Sabe, mamá», me dijo un sábado, mientras pelaba papas en mi cocina. El otro día, Vero se estaba quejando de nuestro vecino de arriba, que hace mucho ruido. Quería ir a pelear, a exigir silencio, y le dije: «Vero, no tenemos derecho a exigir nada. El apartamento no es nuestro. Somos inquilinos. Tenemos que aprender a convivir». Se detuvo y me miró. Se puso furiosa, pero después se quedó callada. Creo que lo entendió. Por primera vez entendió que ya no puede mandar en todo. Esa pequeña anécdota me dijo más sobre el cambio en sus vidas que cualquier descripción de dificultades financieras. Verónica estaba aprendiendo, de la manera más dura, que el mundo no se doblegaba a sus voluntades. Estaba siendo forzada a una lección de humildad. Yo también estaba cambiando. La quietud de mi casa me dio tiempo para pensar, para mirar hacia atrás, no con rabia, sino con comprensión. Reflexioné sobre mi propia vida, sobre los años de silencio y sumisión. Entendí que no era solo Verónica quien necesitaba aprender una lección. Yo también la necesité. Necesité aprender a trazar límites, a hablar, a valorarme. Verónica fue solo el catalizador que forzó esa lección a salir a la luz, de una forma retorcida y dolorosa. Quizás hasta debería estarle agradecida por despertarme de mi largo letargo. Continué con mis bordados, que se convirtieron en una fuente de alegría e ingresos. Con el dinero, no solo me mantenía, sino que también me permitía pequeños lujos. Compré un sillón nuevo, más cómodo que el antiguo. Pinté la pared de la sala de un amarillo claro, que hizo el ambiente más alegre. La casa no solo estaba volviendo a ser mía, estaba evolucionando, al igual que yo. Mis otros hijos, Carlos y Elena, vinieron a visitarme en las vacaciones. Habían seguido el drama a distancia, a través de mis llamadas y las de Miguel. Al verme en mi casa, en paz y en control, entendieron la profundidad de mi decisión. «Está diferente, mamá», me dijo Elena, mientras tomábamos café en el patio. «Está más ligera, más fuerte». «Solo recordé quién soy, mija», respondí, sonriendo. La historia de lo que sucedió en el almuerzo de domingo se convirtió en una especie de leyenda en la familia. Mis hijos la contaban con una mezcla de asombro y admiración. La abuela callada y dócil se había revelado como una matriarca con una columna de acero. No me veía como una heroína, me veía como una sobreviviente, alguien que, en el otoño de su vida, decidió que no se marchitaría en silencio. Decidí que, si mis hojas iban a caer, sería en una explosión de colores, no en un decaimiento grisáceo. Y en cuanto a Verónica, no la volví a ver por mucho tiempo. Pero sabía, a través de Miguel, que continuaba su lenta y renuente transformación. Estaba aprendiendo a vivir con menos espacio, menos dinero, menos control. Y quizás, solo quizás, en ese proceso, estaba encontrando más de sí misma, la verdadera ella, no la reina de un castillo que nunca le perteneció. Se acercaba la primera Navidad después del gran cambio. La fecha, que siempre fue sinónimo de familia reunida, ahora traía un toque de incertidumbre. ¿Cómo celebraríamos? ¿Dónde? ¿Juntos o separados? Miguel tocó el tema con delicadeza. «Mamá, sé que las cosas son complicadas, pero es Navidad. Mateo está tan emocionado. Nosotros, estábamos pensando, ¿podríamos hacer la cena aquí, como antes?» La pregunta quedó suspendida en el aire. Nosotros. Había incluido a Verónica. Mi primer instinto fue decir que no. La idea de tenerla de vuelta en mi casa, aunque fuera por una noche, traía de vuelta un eco de la antigua ansiedad. Mi casa era mi santuario de paz. Quería protegerla. Pero entonces miré el rostro de Miguel, la esperanza en sus ojos, y pensé en Mateo, que merecía una Navidad con su abuela y sus padres. Negarme sería castigarlos a todos por un conflicto que, aunque resuelto, todavía dejaba sus sombras. Respiré hondo. «Paz», había dicho aquel domingo. Era lo que quería. Y la paz verdadera no es la ausencia de personas, sino la ausencia de conflicto interior. Quizás la prueba final de mi fuerza no era mantener a Verónica a distancia, sino ser capaz de recibirla en mi casa, bajo mis términos, sin perder mi paz. «Claro, Miguel», dije, para su inmenso alivio. «Pueden venir, pero con una condición. Lo que sea, mamá. La cena será a mi manera. Yo cocino lo que yo quiera, mis recetas, mis condimentos, sin comentarios sobre la grasa o las calorías», dije, con una media sonrisa. Se rió, un sonido genuino de alegría. «Trato hecho, mamá. Yo mismo me aseguraré de que nadie se queje de su pavo».
En la noche de Navidad, la casa estaba llena de luces y del olor a pino de un pequeño árbol que había comprado. Preparé una mesa abundante, con todos los platos tradicionales que mi madre me enseñó. Cuando sonó el timbre, mi corazón latió un poco más rápido. Abrí la puerta. Allí estaban. Miguel, sosteniendo un regalo. Mateo, saltando de emoción. Y Verónica. Estaba arreglada, con un vestido rojo, pero su sonrisa era tímida, incierta. Sostenía una fuente con un postre. «Buenas noches, doña Lupita», dijo, en voz baja. Ya no usaba el suegrita con su falsa intimidad. Había una distancia formal, pero respetuosa. «Buenas noches, Verónica. Entren». «Feliz Navidad», respondí, abriendo bien la puerta. La noche fue sorprendentemente normal. Verónica estuvo callada. Ayudó a poner la mesa, elogió la decoración, y lo más sorprendente de todo, comió mi comida sin hacer un solo comentario. Incluso repitió pavo. Se concentró en Mateo, ayudándolo con sus regalos, riendo de sus bromas. Me evitaba, pero no de una manera hostil. Era más como si tuviera miedo de decir algo incorrecto, de perturbar la frágil tregua. A la hora de irse, después de que los platos fueron lavados, con Miguel y Verónica ayudando, lado a lado, en mi fregadero, se detuvo frente a mí, en la puerta. «La comida estaba deliciosa, doña Lupita», dijo, sin mirarme a los ojos. «Gracias por recibirnos». «De nada, Verónica», respondí simplemente. No fue una disculpa, no fue una reconciliación cálida, pero fue un comienzo. Fue el reconocimiento de que esa era mi casa, y que ella estaba allí como mi invitada. Y, por una noche, se comportó como tal. Cuando cerré la puerta después de que se fueran, sonreí. La paz no era tan frágil como pensaba. Podía abrir las puertas de mi casa sin renunciar a mi dignidad. Podía ser la matriarca de mi familia, no por imposición, sino por una fuerza tranquila que todos, incluso Verónica, ahora parecían entender. Esa fue, en muchos años, mi Navidad más feliz. El tiempo tiene una manera curiosa de suavizar las aristas más afiladas. El año que siguió a aquella Navidad fue un año de pequeños pasos, de una lenta reconstrucción. La relación entre Verónica y yo no se transformó en una amistad cálida, y dudo que algún día lo haga, pero evolucionó hacia algo funcional, una especie de coexistencia pacífica basada en reglas no dichas. Comenzó a venir con Miguel y Mateo algunos sábados. Al principio, se quedaba en el coche. Luego, empezó a entrar y a sentarse en la sala, leyendo una revista mientras yo jugaba con Mateo en el patio. Poco a poco, comenzó a participar en pequeñas conversaciones. «Hace calor hoy, ¿verdad?». Mateo sacó una buena nota en matemáticas. Eran interacciones superficiales, pero eran pacíficas. La dinámica de poder se había invertido de forma permanente. Ahora, era ella quien estaba en mi territorio, y actuaba en consecuencia. Pedía permiso para usar el baño. Traía un pastel o un refresco cuando venía. Elogiaba mis flores. Eran pequeños gestos, pero lo significaban todo. Significaban que había aprendido la lección. Veía los cambios en ella, y en Miguel también. Parecían más unidos, una pareja que había pasado por una crisis y había sobrevivido. Las dificultades los forzaron a trabajar juntos, a depender el uno del otro de una forma que no hacían cuando la vida era fácil y cómoda en mi casa. De manera irónica, al separarlos de mí, quizás los uní más entre ellos. Un día, estaba en mi cuarto, bordando, cuando oí la voz de Verónica en la sala, conversando con Mateo. «No, mi hijo, no pongas los pies en el sofá de la abuela. En esta casa, respetamos sus reglas». Escucharla decir aquello, con una naturalidad que no era forzada, fue un shock. Le estaba enseñando a mi nieto el respeto que ella misma se negó a darme durante tanto tiempo. Fue un momento de redención, no para mí, sino para ella. En ese instante, supe que había cambiado de verdad. La vida continuó. Sofía, mi nieta, nació, trayendo una nueva alegría a la familia. Verónica y Miguel parecían más felices y más maduros como padres por segunda vez. La pequeña Sofía venía a visitar a la abuela, y Verónica me mostraba, con orgullo, las gracias de la bebé, sin las críticas y las teorías que marcaron el nacimiento de Mateo. Incluso me pedía consejos. «Doña Lupita, ¿usted cree que este té de hinojo ayuda con los cólicos?». Yo sonreía y compartía mi sabiduría de abuela, que ahora era recibida no con desdén, sino con genuino interés. Envejecí, mi cabello se volvió completamente blanco, y las arrugas en mi rostro se profundizaron.
pero me sentía más joven de espíritu de lo que me había sentido en 10 años. La libertad era un elixir rejuvenecedor. La casa, mi refugio, estaba llena de vida de nuevo. Pero era una vida que yo controlaba, una vida que yo invitaba a entrar. Estaba la risa de mis nietos, las conversaciones tranquilas con mi hijo, e incluso la presencia silenciosa y respetuosa de mi nuera. Había rediseñado el mapa de mi familia, había trazado fronteras claras donde antes solo había territorio invadido, y al hacerlo, no solo me salvé a mí misma, sino que, quizás, nos salvé a todos de continuar en un camino de resentimiento y falta de respeto que, al final, no llevaría a ninguna parte. Hoy, tengo 74 años. Me siento en la misma mecedora de mimbre, en el mismo rincón del patio, pero la mujer que se sienta aquí es otra. La Guadalupe de hoy no tiene miedo, no se calla, conoce su valor. Mi casa es mi reino. Los rosales que planté florecen con una terquedad que me recuerda a mí misma. Mis bordados adornan no solo mi casa, sino las casas de muchas personas en el barrio. Pequeños trozos de mi historia esparcidos por ahí. Miguel y su familia se mudaron a una casa un poco más grande, en un barrio vecino. Están bien. La vida no es lujosa, pero es suya, construida con el esfuerzo de los dos. Miguel se ha convertido en un hombre más fuerte, un esposo más presente y un hijo más atento. Me llama todos los días, aunque solo sea para decir hola. ¿Y Verónica? Nuestra relación es un testimonio silencioso del poder de la transformación. Nunca me pidió disculpas con palabras, pero me pide disculpas todos los días con sus acciones, en la manera en que me escucha cuando hablo, en la forma en que enseña a sus hijos a respetarme, en la mirada que me da, que no es de amor, quizás nunca lo sea, pero es de un entendimiento profundo, forjado en el fuego de la humillación y la pérdida. El encuentro en el mercado, cuando bajó la cabeza, nunca se repitió. Ahora, cuando nos vemos, me saluda con un «Buenos días, doña Lupita», y una pequeña sonrisa, y yo respondo con un «Buenos días, Verónica». Es suficiente. No necesitamos nada más. A veces, me encuentro pensando en aquel domingo de la carnita asada. Pienso en la mujer que era, sentada en esa silla, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Pienso en el valor que necesité para hablar, para romper años de silencio, y siento un orgullo inmenso, no un orgullo arrogante, sino el orgullo sereno de quien luchó la buena batalla y encontró la paz. La historia de mi familia es una historia de fronteras, sobre la importancia de saber dónde terminas tú y dónde empieza el otro, sobre el hecho de que el amor sin respeto es solo una forma de posesión. Amaba a mi hijo, pero tuve que trazar una frontera para que él pudiera verme, no como una extensión de sí mismo, sino como una persona completa. La lección que aprendí, y que espero haber enseñado, es que la vejez no es un certificado de inutilidad, no es una sentencia de silencio, es una biblioteca de experiencias, una fortaleza de sabiduría. Y, a veces, es necesario recordar a los demás, y a nosotros mismos, que las bibliotecas y las fortalezas deben ser tratadas con el más profundo respeto. Mi nuera se rió de mí. Hoy, me respeta. Y sé, con una certeza que me calienta el alma, que ella jamás olvidará la lección que aprendió en el patio de mi casa. Un domingo soleado, con olor a carnita asada y a dignidad recuperada. Mirando hacia atrás, al largo camino que he recorrido, me doy cuenta de que mi historia no es solo sobre un conflicto con mi nuera. Es la historia de una mujer que reaprendió a usar su propia voz. Durante décadas, mi voz fue usada para calmar a niños llorando, para negociar precios en el mercado, para rezar en silencio por un esposo ausente. Era una voz funcional, una voz de servicio. La confrontación con Verónica me forzó a encontrar un nuevo tono, un nuevo propósito para mis palabras. La voz que emergió aquel domingo no era estridente ni agresiva. Era tranquila, firme, inquebrantable. Era la voz de mi verdad interior, una verdad que yo misma había descuidado durante demasiado tiempo. Este redescubrimiento se extendió a otras áreas de mi vida. Yo, que siempre aceptaba el cambio sin contarlo, ahora reviso cada centavo. Yo, que nunca me quejaba de un servicio mal hecho, ahora pido con educación, pero con firmeza, que se corrija el trabajo. Yo, que me sentaba en el consultorio médico y solo asentía con la cabeza, ahora hago preguntas, pido aclaraciones, participo en las decisiones sobre mi propia salud. Son pequeñas cosas, pero juntas forman el tejido de una vida autónoma y digna.
Aprendí que el respeto que exigimos de los otros es un reflejo directo del respeto que tenemos por nosotros mismos, y durante muchos años no me respeté lo suficiente. Me veía a través de los ojos de los demás, la esposa de Roberto, la madre de Miguel, la abuela de Mateo, la doña Lupita, una figura amable, pero secundaria. La mujer que soy hoy es simplemente Guadalupe, y eso es suficiente. Mis días están llenos de una rutina que yo misma he creado y que me da un inmenso placer. Me despierto con el sol, cuido de mis plantas, que son como hijas para mí, desayuno leyendo el periódico, no solo las columnas sociales, sino las noticias, la política. He formado mis propias opiniones sobre el mundo. Bordo durante algunas horas, ya no por necesidad, sino por pura pasión. La venta de mis trabajos me da un dinero que es solo mío, para gastar como yo quiera, sin dar explicaciones a nadie. Por la tarde, me gusta sentarme en el porche y observar el movimiento de la calle. Converso con los vecinos que pasan. Me he convertido en una referencia en el barrio, la señora que siempre tiene una palabra sabia o una historia que contar. La gente ya no me ve como la viejita, me ven como Doña Guadalupe, una mujer de fibra. A veces pienso en Roberto. ¿Qué diría de todo esto? Era un hombre de su tiempo, un machista a su manera, que creía que el lugar de la mujer era el hogar, pero también era un hombre justo. Y fue él quien puso la casa a mi nombre, un acto de previsión y, quizás, de un respeto que no sabía expresar con palabras. Me gusta pensar que, desde donde esté, estaría orgulloso de la mujer en la que me he convertido, la mujer que honró el techo que él le dio, defendiéndolo con la fuerza de un león, o mejor, de una loba anciana que todavía sabe cómo proteger su guarida. Esta casa, estas paredes, guardan la historia de mi transformación. Fueron testigos de mis lágrimas silenciosas, mi rabia creciente, mi resolución de acero y, finalmente, mi paz reconquistada. No son solo ladrillos. Son los testigos de mi resurrección. Hoy es domingo. El sol brilla afuera, y el aire tiene ese olor a fin de semana tranquilo. Dentro de poco sonará el timbre. Serán Miguel, Verónica, Mateo y la pequeña Sofía, llegando para el almuerzo. Sí, para el almuerzo. Con el tiempo, las visitas de sábado se extendieron. Ahora, cada 15 días, almuerzan aquí. Verónica siempre trae el postre. Miguel ayuda en la parrilla, que ahora solo encendemos cuando yo decido. Y yo preparo la mesa, en el patio, con mi mantel bordado, ese mismo que un día fue despreciado. Ya no hay tensión. Hay un respeto cuidadosamente construido, una normalidad conquistada a pulso. Mateo, ahora un preadolescente, me cuenta sobre sus partidos de fútbol. Sofía, con sus rizos, corre por mi jardín, y Verónica la observa con una sonrisa diciendo: «Cuidado con pisar las flores de la abuela». Me siento en mi mecedora, observando la escena, la misma silla, el mismo patio, pero el cuadro es completamente diferente. Ya no es el cuadro de una reina y su súbdita, es el cuadro de una familia, imperfecta, con cicatrices, pero una familia que aprendió a convivir sobre la base de límites claros y respeto mutuo. Mi historia puede parecer la historia de una venganza, de una abuela que puso a su nuera en su lugar, pero en el fondo no se trata de eso. Se trata del poder que reside en cada uno de nosotros para redefinir los términos de nuestra propia vida, sin importar la edad. Se trata de entender que aguantar no es una virtud cuando lo que se aguanta es la falta de respeto. La vida me enseñó que, a veces, para construir la paz, primero es necesario declarar la guerra, no una guerra de armas y gritos, sino una guerra de verdades, de límites, de autoestima. Y la victoria más dulce no es ver al otro derrotado, sino verse a uno mismo, finalmente, de pie, respirando libremente en su propio espacio. Soy Guadalupe Hernández Morales. Nací en Pátzcuaro, hija de campesino. Fui esposa, madre, abuela, pero, sobre todo, aprendí a ser yo misma. Y ese fue el viaje más grande y hermoso de todos. Y ahora, con su permiso, porque mi café está listo, y me gusta tomarlo mirando mi jardín, bañado por el sol de la mañana. Es un placer simple, pero es mío, y por eso estoy inmensamente agradecida. Mi historia, como han visto, termina aquí, en este patio tranquilo, con el olor a café y la promesa de un almuerzo en familia. Pero tantas otras historias de fuerza silenciosa y dignidad recuperada suceden todos los días, en cocinas y salas de estar alrededor del mundo. Si este viaje de una anciana
que reaprendió a ser dueña de su propio hogar, ha tocado su corazón. Imaginen cuántas otras voces merecen ser escuchadas. Si creen en el poder de las historias para transformarnos, para hacernos reflexionar, entonces formen parte de nuestra comunidad. Suscríbanse al canal, dejen su me gusta si mi valentía los inspiró, y compartan en los comentarios un momento en el que ustedes, o alguien que conocen, tuvieron que luchar por su propio espacio, porque el respeto, al igual que una buena historia, crece y se fortalece cuando se comparte. Gracias por escucharme.